Hola, bienvenidos a Loco por las Carnes. Yo soy Jaikel Márquez y hoy vamos a hacer una receta típica del Ecuador. Vamos a hacer unos corviches, pero los vamos a hacer de atún. Vamos a empezar. Para la receta de hoy vamos a utilizar mayonesa, aceite, unos plátanos macho verde, o aquí se conoce como plátano verde, atún. En este caso yo lo voy a hacer de atún, pero la receta típica lo que se utiliza es el pescado albacora. Como yo no lo voy a hacer con albacora, bueno, pues voy a utilizar esta marca que para mí es una de las mejores. No me están pagando, pero bueno, realmente es una de las mejores. Vamos a utilizar también crema de maní o pasta de maní, una hierbita, esto es cilantro, pimiento verde, pimiento rojo, una cebolla morada, en este caso. Esta cebolla también aquí se conoce como cebolla blanca. En otros países se puede conocer también, la pueden buscar como cebolleta. Vamos a utilizar achote, comino, pimienta blanca. Vamos a darle un toquecito de pimienta blanca, como vamos a utilizar pescado, pero pues ajo, sal y aceite. Vamos a comenzar primero por preparar la salsa de maní. La salsa de maní es la que se va a utilizar para buscar que el corviche nos quede con cierta humedad en la parte de adentro, que quede bien jugoso y sabroso, queda especial. Ven para acá. Primer paso, vamos a sacar de la lata el atún. Esto es lo más típico, lo más fácil del planeta, pero una cosa muy importante, yo voy a utilizar el aceite del atún. Tiene que ser un atún que venga en aceite, por supuesto. Ese atún lo vamos a dejar escurriéndose, porque con el aceite y con el agüita que trae el atún, con eso mismo vamos a preparar la salsa para comenzar con esta receta. En un sartén vamos a vertir un poquito de achote. En el achote vamos a añadirle la cebolla, el ajo, y yo le voy a añadir pimiento rojo y pimiento verde. La receta original, esto es una receta completamente transformada. Esto no es una receta, la receta típica. Si ustedes quieren, luego yo les voy a hacer la receta de aquí, la de verdad. Esta es la receta a mi forma. Yo lo quiero hacer de esta manera para buscar unos sabores distintos. Le voy a añadir un poquito de hierbita, de cilantro, y voy a esperar a que todo esto se sofría. Una vez que tengamos el refrito, el sofrito en este punto, vamos a añadirle el aceite y el agüita que trae el atún, para que todos estos sabores se integren. Y en este mismo momento voy a añadirle un poquito de comino, voy a sazonarlo con un poquito de comino y un toquecito de pimienta. Esta es la hora de puntearlo con la sal. Después vamos a probar la sal, no vaya a ser que nos quede salado, entonces es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, a batirle un poquitico. Cuando ya empiece a soltar, a hervir, ya que ya se cocine bien esto, voy a añadirle por último el maní. Una vez que ya la tengan en este punto, ojo, esto es con el fuego bien bajito, ¿ok? Cuando ya la tengan en este punto, que ya se evaporó la mayor cantidad de agua, pero siempre queda el aceitico, siempre queda un poco líquida la salsita, ya en este punto la van a sacar. Van a reservarla para cuando ya nos toque usarlas. Bueno, una vez que ya tengan la salsa lista, miren acá, ya está lista. Y como tiene mucha grasa, ahora a la masa habría que echarle un poquito de aceite, pero no le vamos a echar ningún tipo de aceite porque
ya ustedes pueden ver que queda bastante grasienta la salsa de maní con el aceite que trae el atún. Entonces, para preparar la masa, el plátano verde hay que rallarlo de esta manera, ¿ven? En la parte más finita del guayo. La rayan así, con mucha paciencia, porque puede pasarles que puede pasarle que se le destroce la mano si lo hacen muy apurado. Entonces, con mucha calma lo hacen. De todas maneras, el tiempo de oxidación del plátano no es tan rápido, o sea, no se le va a poner oscuro de ahora para ahorita, ¿entiendes? Entonces sí le va a dar tiempo. Vamos a utilizar la mitad de esa masa, de esa salsa, para preparar la masa. Una vez que ya tengan el plátano bien rallado, vamos a utilizar la mitad del maní, o sea, de la salsa esta que ya tenemos lista acá. Y ahora lo que voy a empezar a hacer es amasarlo. O sea, lo voy a amasar bien para que todo esto se mezcle y quede bien, pero bien homogénea la masa esta. Quede bien parejito. El maní este que se riegue por todos lados. Una vez que ya tengan la masa lista, vamos a coger una pelotita así que le quepa en la mano. Se mojan primero las manos en aceite, ven, para que no se le pegue. Y vamos a hacer esto como mismo hicimos con las pupusas, salvadoreñas. Se lo extienden en la mano y vienen y cogen un poquito de salsita aquí, centro, no mucha cantidad, una cucharadita, y van a ponerle el atún en el centro. ¿Ven? De esta manera. Luego le hacen así, lo ponen en las dos manos y cierran. Se ayudan con los dedos, tácata, y ya van cerrando, ¿ven? De esta manera. Ya está cerrado. Le hacen así y ya le van dando la forma bonita. Es como una almendra. Debe de quedarle como una almendra. ¿Ven? De esta manera. ¿Ven? Así les debe de quedar. Ahora, en el sartén con el aceite bien caliente, vamos a proceder a freírlos. Una vez que ya tengan el aceite en la candela, van a hacer esta prueba. Cuando le hagas eso y se comporte de esa manera, el aceite ya está listo para freír los mochines. Le vuelves a retocar la forma y con mucho cuidado lo pones en el aceite. Ahora van a buscar dorarlos por fuera, sellarlos para que no se le enchumen en grasa, porque ya es bastante la grasa que tienen. Entonces, para buscar que no se les llene de grasa en la parte de adentro, pero se cocinen, entonces vamos a sellarlo por la parte de afuera. ¿Ven? Con 1 litro de aceite en un sartén bien grande les basta. Ahora vamos a esperar a que se cocinen por la parte de abajo, se les sellen bien por la parte de abajo para que se puedan despegar. ¿Ven? Que se siente que está pegadito. Ya ahí se despegó. Entonces voy a darle la vuelta y lo voy a dorar por el otro lado. ¿Ven? De esa manera. Y ahí está listo para virar. ¿Ven? Así. Y así con todos. Ahora, cuando ya estén sellados, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a bajar el fuego a mínimo para buscar que se cocinen bien por dentro. Para la salsa de cebolla blanca, vas a cortar la cebolla de esta manera. La vas a cortar en rueditas, así, más o menos de este grosor. Y la vamos a adicionar a un bol con agua. Ahora vamos a añadirle sal
una cucharadita y media. Y esto lo vamos a hacer así, como si estuvieran lavando la cebolla, pero van a tratar de desmenuzar las rueditas, que le quede así, ¿ven? De esta manera. Esta ahora lo vamos a enjuagar y vamos a seguir con el procedimiento de la salsa. Miren, una vez que ya esté bien escurrida la cebolla, vamos a adicionarle medio limón. Y por último vamos a adicionarle la mayonesa. Bueno, familia, de esta manera les debe de quedar el corviche. Para prepararlo, o sea, para ya comerlo, van a hacer así. Lo van a, miren cómo está bien cocinado, pero está suavecito por la parte de adentro. Esto verdaderamente es una delicia. Le adicionan un poquito de salsa, un poquito de salsa de maní, si tienen salsa criolla o cualquier otra salsita que quieran adicionarle, se lo adicionan también, una tapita de limón y listo. De esta manera se prepara el corviche ecuatoriano de atún. Esto es a mi manera, esto no es la receta original. Está buenísimo, buenísimo. Familia, espero que les haya gustado esta receta. Es una receta muy fácil, realmente tiene muchos pasos, pero los pasos no son complicados. Espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias por el apoyo y los espero para la próxima para disfrutar de otra receta de Loco por las Carnes. Nos vemos. Bendiciones.